Vamos a conversar con el politólogo Álvaro Campana Ocampo, ex secretario general de Nuevo Perú. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto verte, por fin encontrarnos aquí en el porque estudio. antes era pues virtual, ¿verdad? Así es. Pero ya nos has permitido conocerte de cerca y de manera presencial. Gracias a ustedes por la invitación. No, qué ocurrencia. Bueno, Álvaro, ¿qué impresión tienes del caso del prófugo de la justicia, ahora prófugo Vladimir Cerrón, secretario general o el mandamás, digamos, de Perú Libre? Bueno, yo creo que el tiempo nos ha pintado quién es Cerrón, digamos, al margen de este caso en específico. Creo que es un personaje que le ha hecho mucho daño a la izquierda, ¿no? A la izquierda peruana. Creo que en sus manos hubo una... ¿No es el único? No es el único, por supuesto que no. Hay varios otros de los que podríamos hablar, pero creo que en sus manos estuvo además una oportunidad que nos daba la posibilidad de abrir un proceso de cambio real, que es algo que el Perú ha demandado décadas, ¿no? Y particularmente el sur del Perú. Y creo que en sus manos se ha desperdiciado absolutamente este juego criollo, de la política criolla, ¿no? Traicionero, de incluso, yo creo, en un momento poner contra las cuerdas al propio Pedro Castillo, más allá de que Castillo tampoco es un santo de mi devoción, pero creo que había un momento en el que había que apostar, ¿no? Y teníamos dos opciones sobre la mesa. La salida autoritaria, ¿no? Que representaba el fujimorismo, y la posibilidad de un cambio que representaba, más allá de que no fue nuestra opción, nosotros corrimos con nuestra propia apuesta, con nuestras propias banderas, con nuestra propia organización, que representó Pedro Castillo. Y bueno, creo que, digamos, se planteó esa posibilidad, se conversó de esa posibilidad de armar, por ejemplo, un gabinete social, de armar una dirección política. Cuando él nos convocó nos dijo, es la oportunidad de que la izquierda se ponga a la altura de las circunstancias, somos gobierno. Él sí siempre dijo que esta era una gran oportunidad que les había caído prácticamente del cielo, porque yo no lo esperaba. De Castillo, ¿verdad? Hablo de Cerrón. Ah, Cerrón decía eso. Cerrón decía eso. Cerrón decía eso, entonces hubo una convocatoria, nos necesitamos todos, tenemos que gobernar, en fin, hacer de esto un proceso exitoso. Cuando ya Castillo estaba ejerciendo, cuando estábamos entrando a la segunda vuelta. Ah, correcto. Porque nosotros participamos muy activamente en la elaboración. Claro, Cerrón necesitaba todavía el apoyo de ustedes en la segunda vuelta. Así es, y bueno, esto nos llevó justamente a firmar un acuerdo político luego con Castillo, ¿no? Un evento que se hizo en el Club Apurímac, que para nosotros fue, bueno, nos generó mucha expectativa, ¿no? Porque, digamos, era una posibilidad, ¿no? Había que jugársela por esa posibilidad. No nos podíamos poner de costado frente a la amenaza que teníamos al frente y que creo ahora se ha materializado, ¿no? Que es esta salida autoritaria, momento en el que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Y que tiene, bueno, muchas implicancias porque, además de generarnos problemas económicos, que ya los estamos viendo, ¿no es cierto?, ha generado asesinatos, 70 personas habrían muerto más o menos, ¿no?, asesinadas por protestar, y tenemos un régimen que cada vez cierra más los espacios democráticos. Hay una persecución contra dirigentes políticos, hay una criminalización, hay un uso de la justicia. Justamente tal vez eso nos puede llevar a hablar de la situación particular de Cerrón en términos judiciales, pero sí creo que lamentablemente estamos viviendo una crisis terminal de este régimen. No deja de llamar mi atención el hecho de que, claro, Cerrón los convoca a todos en pleno proceso electoral, primera, sobre todo en la segunda vuelta, de cara a la segunda vuelta, pero Castillo, ya asumido como jefe de Estado, Cerrón empieza a pelearse con sectores de la izquierda, con los calificados caviares, etcétera. No le gustaba gente en el gabinete que perteneciera a esos grupos. Sí, bueno, él lo decía, lo llamaba ¿cómo le decía? El zigzag de la política, ¿no? Porque en un momento buscó enamorar a Verónica, literalmente, ya era su candidata. Yo recuerdo un encuentro en Huancayo, Cerrón le cerró la puerta a Castillo, porque Castillo quería entrar al evento y le cerró la puerta a Castillo en ese momento, ¿no? Castillo buscaba ser un candidato al Congreso, ¿no? Sí, él buscaba ser un candidato al Congreso, pero digamos, yo creo que con la huelga magisterial se sentía que tenía una proyección nacional y asistió al evento, buscó asistir al evento de Huancayo. El mismo Cerrón le cerró la puerta a Castillo, ¿no? Y ya vemos cómo es el zigzag de la política para él, ¿no? Entonces, efectivamente, fuimos muy útiles, seguramente para él, para pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y cuando vio ¿Por qué no amenazados... aceptó Verónica Mendoza?
¿Por qué no aceptó la candidatura presidencial? Entiendo que eso le ofrecía... Sí, en realidad apostamos en un principio, eso nos generó muchas dificultades internas, ¿no? Mucha gente que recelaba de lo que podía significar Cerrón por muchas razones. Bueno, yo creo que hay que ser un mago o un brujo para averiguar, para adivinar varias cosas. Ya si era es la política, investigado, creo que ya era hasta condenado. sí, pero a eso tal vez deberíamos conversar justamente por lo que ha ocurrido ahora con Cerrón, ¿no? Es probable efectivamente que Cerrón pueda haber cometido delitos y de hecho lo que plantea su bancada además con esta ley de no criminalización de los partidos políticos pareciera corroborar que en realidad lo que están buscando y lo que han buscado en su alianza con el fujimorismo es la impunidad. Pero también lo que vemos, Rodolfo, y eso creo que hay que verlo, es cómo se manosea la justicia en el Perú. Y eso no nos podemos poner una venda en los ojos y no podemos negar que sí hay un manejo político de la propia justicia. A ver, entonces, ¿sí le parece, claro, lo que pasa que es un perseguido sí. político? ¿Le parece? No, mire, o sea, él ha hecho las alianzas que ha hecho, se supone que ellos son parte del poder, a pesar de que hablan de una dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Y desde el Congreso ellos están muy bien sentados, ganando su dinero, no les ha movido un pelo por los muertos que hemos tenido en el país. Entonces, claro, vemos pues estos juegos extraños en la justicia y claro, ellos se amparan justamente en ese manejo que se ha hecho siempre, que se hace muchas veces de la justicia. Veamos lo que está haciendo la Fiscalía, veamos cómo opera frente a, por ejemplo, los deudos de las personas que han sido asesinadas o cómo se busca criminalizar a los propios dirigentes sociales. Entonces, claro, queda siempre, ¿no?, un hálito de duda, ¿no?, de duda instalada de que se usa la justicia contra la política, contra los políticos, y personajes como estos aprovechan estos escenarios para, por supuesto, victimizarse. Ahora, no se le investiga de ahora o no se le procesa de ahora, viene de atrás. Pero hay que saber ha también, sido condenado anteriormente. Pero hay que saber, Rodolfo, también que muchas autoridades, ¿no?, están en situaciones, persona que llega a ser gobernador, alcalde, siempre sale con muchos procesos. Te lo digo porque yo tengo incluso un familiar por el cual yo puedo poner las manos al fuego, ¿no es cierto? Y que tiene pues procesos de todo tipo, de todo calado, y que finalmente ha ido saliendo esos procesos y eso no ha impedido, por ejemplo, que tenga situaciones muy fastidiosas, ¿no? Porque, en fin, entonces, para hacer el tema, ¿piensa que es inocente Cerrón de todas las acusaciones, denuncias y procesos, además de sentencias que se le hacen? Mira, para mí Cerrón no es un santo de mi devoción, yo lo creo un inescrupuloso, no, eso lo creo sé. Capaz de todo. Yo no soy la justicia, no estoy al tanto de sus pero casos. Su impresión, que el tipo es inocente y es un perseguido político. Mi impresión entonces es que ellos sí han operado de una manera inescrupulosa con el gobierno regional, que no tienen escrúpulos para plantear leyes como la que están planteando, ¿no es cierto? Y el señor Cerrón no ha tenido ningún escrúpulo teniendo algo para mucho aliarse. de razón ese proyecto, que después lo discutimos. Exactamente, claro, y es justamente por eso que le digo que siempre hay como un hálito ahí de dudas, ¿no? Y efectivamente en ese proyecto de ley hay algo que toca, que interpela ese proyecto de ley, y es que estamos en una sociedad también bien antipolítica y bien antipartidos, y claro, estos partidos, digamos, con dueño, que al final son paraguas de mafias, o que pueden ser paraguas de mafias o de clientelas políticas, pues terminan aprovechando eso para plantear una cuestión justa, muy supuestamente, bien. ¿no? Cerrón ayer tuiteaba, y yo creo que tiene razón, decía: el ministro del Interior, Vicente Romero, dice que el monto de recompensa por un requisitoriado depende de la PCM, atendiendo a criterios de peligrosidad. Pregunto, dice Cerrón, a la fecha, ¿cuántos exgobernadores están sentenciados? ¿Cuántos han capturado? ¿Y cuántos tienen recompensa? Solo Cerrón. Hay muchos sentenciados, inclusive a mayor pena efectiva por casos con daño patrimonial real, no habidos. De ellos no se habla porque no son amenaza al Estado neoliberal. Yo no sé si amenaza al Estado neoliberal, pero sí creo que efectivamente no se mide con la misma vara a todos. Sí, Cerrón no es ninguna amenaza contra el Estado neoliberal. Cerrón está garantizando a este régimen autoritario que tenemos en el país, pero lo que él dice, bueno, como suele ocurrir muchas veces, hay medias verdades, hay verdades también en las cosas que dice. Efectivamente se utiliza, y esa es la demostración, se utiliza a la ley, ¿no es cierto?, para actuar políticamente, y eso es lo que nos genera dudas. Y yo creo que eso además es un síntoma
de la crisis en el Perú que está a todo nivel, ¿no? ¿Quién cree en la justicia? ¿Quién puede creer en esta fiscal de la nación que se tira la plata de los peruanos, A propósito viaja? de eso, algo chiquito antes de irnos Sí. a la pausa. ¿Por qué Dina Boluarte y nuestra fiscal de la nación, digamos, han estado muy casi obsesionadas, si cabe el término, en tomarse una foto con el Papa? Porque son personas absolutamente frívolas, personas que en realidad tienen un problema seguramente de autoestima personal, ¿no? Y supongo yo que eso creerán, les da un mayor, no sé, un charm, no sé. ¿Legitimidad? O pensarán, yo no creo, la verdad, yo no creo que la señora Boluarte piense que, o sea, después de cómo es objeto de tantos memes, le dé alguna legitimidad, pero parece que para su ego sí es muy importante, igual que para la fiscal de la nación, que hemos visto, tiene cierta vocación por ir a hoteles caros, por tener unos viáticos jugosos, ¿no es cierto?, y usar el dinero de los peruanos en un momento tan grave como el que estamos viviendo, ¿no? Económicamente, veamos el problema alimentario que tenemos, un problema climático gravísimo, ¿no es cierto? Hemos retrocedido mucho en términos de pobreza con la pandemia y estos personajes... Terrible. Exacto, y estos personajes pues haciendo uso del dinero, tienen una lógica cortesana, criolla, que es la misma que tiene el Congreso. Muy bien, vamos un ratito a una pausa y seguimos con Álvaro Campana. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos aquí en Pulso Informativo a través de Nativa Nos Conecta. Estamos con Álvaro Campana, él es politólogo, ha sido en su momento secretario general de Nuevo Perú. Cuéntenos un poquito sobre la agrupación, digo, de Verónica Mendoza. ¿Cómo va el tema? Bueno, obviamente después de la derrota electoral que vivimos, llevamos adelante un congreso porque somos una organización que creo tiene una vocación de durar, tenemos una estructura nacional, entonces se convocó un congreso, se eligió una nueva comisión política, se hizo un balance. ¿Pero se concluyó qué pasó en el proceso electoral? Sí, yo creo que se cometieron muchos errores. ¿Por ejemplo? Estratégicos, sobre todo de estrategia electoral. Yo he dirigido la campaña, así que podría decir muchas cosas sobre los errores que cometimos, ¿no? Por ejemplo, no entender que el Perú estaba viviendo una fragmentación bastante fuerte en términos políticos. Las elecciones complementarias del 2020 nos evidenciaban pues que tú no podías ser una mayoría en primera vuelta o que podías pretender tener una lógica transversal electoral, ¿no? Entonces yo creo que nosotros ahí nos equivocamos porque nuestra apuesta fue trascender ese 18% que asumíamos nos pertenecía por alguna razón que tuvimos en el año 2016 y que la idea era superar a eso, ir más allá de los convencidos y no entender esta situación de fragmentación por una parte. Entonces, ¿cómo se debió actuar? El desgaste. Yo creo que debimos haber apuntalado un sector del electorado, ¿no es cierto? Además, a uno al cual le diéramos un mensaje absolutamente claro. Y ahí creo yo sí que tuvimos, o por lo menos en la percepción de la población, habían como dos mensajes. Un mensaje más bien orientado a plantear, a abordar las necesidades más concretas de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y otro más bien vinculado a esta necesidad de un cambio de fondo en el país. Ambas cosas eran parte de nuestra propuesta, ¿Cuál debía muy ser seriamente. el único mensaje? Para mí,
el tema de la nueva Constitución, la necesidad de un nuevo pacto constituyente, que no podemos hacer más parches y creo yo ocupar ahí un espacio, ¿no es cierto?, que sea la base con la cual podamos Eso lo construir. promovió Castillo, me parece. Yo creo que Castillo aprovechó ser un outsider, yo creo que Castillo aprovechó que la derecha no lo golpeaba a él, a nosotros nos golpeó durísimamente en la campaña, nosotros éramos los comunistas, éramos, en fin, los homosexualizadores de los niños, muchas cosas que se decían en ese momento, y debo decir además que la gente de Castillo en ese momento además usaba eso contra nosotros, ¿no es cierto? Tú sabes que Castillo ha sido además dirigente de los maestros, de un sector de maestros importante, y en mucho él usaba, digamos, esta propaganda conservadora, ¿no?, antigénero contra nosotros en particular, ¿no? Sabemos de eso, pero en fin, entonces él, esa fue su estrategia. Correcto, pero se dice que Castillo no gana por ser Castillo o por su mensaje, sino gana porque la candidata era Keiko Fujimori. Yo creo que Castillo gana porque no se le ve, porque los otros sectores lo alientan a Castillo, creen que Castillo va a ser derrotable, ¿no es cierto? Creen que lo van a poder vencer, entonces alientan, nos ponen a nosotros en el foco, en el objetivo principal. Yo, Rodolfo, debo decir que me siento muy orgulloso de ser parte de una organización y de haber sido parte en ese momento de una propuesta que era muy seria. Tenían unas propuestas muy serias para el país, pero lamentablemente, tú sabes, en la política priman otros factores. Prima lo emocional. Nosotros creo que en ese momento, por ejemplo, teníamos muchas consideraciones con el tema de la pandemia, ¿no? Y ahí en nuestra campaña tratábamos, o sea, nos aterraba la idea, te comento, por ejemplo, ¿no?, de ir a un pueblo en Ayacucho, ¿no? Por ejemplo, fuimos a Sargua. Hermoso recibimiento del pueblo de Sargua, y nos aterraba la idea de que de repente se desate ahí el COVID. Y nos decíamos a nosotros mismos, nosotros podemos ser tan irresponsables de generar ese contagio. Creo que a Castillo eso no le importaba, incluso estuvo preso, tú te acuerdas, ¿no? Lo detuvieron, claro, él estuvo enfermo de COVID. Los otros, y creo que eso también, esos factores, aunque no lo creas, la gente necesita en un proceso electoral mucha cercanía y puede no comprender este tipo de responsabilidades. ¿Por qué en todo este tiempo, incluido el momento de los crímenes o asesinatos del gobierno de Dina Boluarte, no se le ha visto o no ha asumido un protagonismo la señora Verónica Mendoza? Mira, yo creo que... ¿Ha estado enferma? ¿Se fue de viaje? Yo creo que Verónica tiene una actitud que desde mi punto de vista es bien orgánica y bien generosa, ¿no? Hay otros liderazgos y de hecho nuestro secretario general, por ejemplo, que además está llevando adelante una inscripción que yo creo que va a funcionar, vamos a tener una inscripción como partido, era importante que él sea el protagonista. Sí, es cierto, no es una figura mediática, ¿no? Ahora, Vero ha estado en todo este proceso, hemos estado organizando. No lo hemos visto, ¿eh? Claro, es que cuando las protestas, cuando los muertos, que sí se iban sumando. Sí, sí ha estado, sí ha estado. El Nuevo Perú, incluso en nuestro local partidario que fue allanado, hemos recibido a gente que venía de organizaciones sociales, hemos generado una dinámica de alimentación, teníamos médicos que atendían a las personas que eran heridas, o sea, hemos estado realmente muy activos antes en que ese se nos proceso. acabe el tiempo. Sí. Este asunto de los partidos políticos, el proyecto de ley que ha presentado Perú Libre, que busca la impunidad, como se dice algunos, de los grupos políticos a propósito de las investigaciones que se hacen de los dirigentes vinculados a la corrupción de los partidos, ¿verdad? Entonces, se les está criticando porque ahí hay una suerte de impunidad desde el Congreso en favor de los grupos que están estrechamente vinculados con la corrupción. ¿Es bueno o es malo este proyecto? Bueno, por lo que hemos estado viendo, creo que es muy malo, ¿no? Porque además es muy genérico. Pero yo digo, ¿qué tiene que ver el partido político con los actos delictivos de sus dirigentes? Pero como dice la ley, ¿no? O sea, entiendo yo que las normas... A esos hay que investigarlos, procesarlos y condenarlos, pero el partido tiene que seguir. O sea, por ejemplo, Fuerza Popular, si Keiko Fujimori es la responsable, pues que la metan presa, a ella y a quienes están estrechamente vinculados a su persona. Pero el partido tiene que seguir, tiene que mantenerse. El partido no es Keiko Fujimori. Como que entiendo, por lo menos en el papel, que APP no es de Acuña. Ese es el problema. El problema en el Perú es que tenemos partidos con dueño.
Y muchas veces esos partidos, como dicen las leyes, pueden ser tapaderas de organizaciones criminales que tienen otros fines. Tienen fines para lavar activos. Existe, ese es el problema. Entonces acá hay un problema más estructural con nuestros partidos. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la ilegalización de Fuerza Popular, ¿no? El fujimorismo, nos guste o no nos guste, representa un sector de la población con el cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué tendría que llamársele organización criminal? No, de acuerdo, al cual hay, yo creo, incluso que combatir, te lo digo, ¿no? Porque para mí expresa la ultraderecha y expresa lo peor que puede haber en el país, pero creo que además hay un tufillo muy antipolítico en el Perú. Tú sabes que para ser, por ejemplo, funcionario, ¿no? Tienes que demostrar prácticamente que tú ni tienes ni un ápice de opinión política. ¿Cómo puede ser que alguien gobierne un país sin tener una opinión política, sin ser parte de un partido político? Entonces sí creo que hay una serie de distorsiones que finalmente terminan, paradójicamente, generándole un escenario a estos grupos, como Perú Libre en este caso, que tiene una iniciativa que en realidad tiene nombre propio, ¿no? Ese es el problema. Sí, yo creo que efectivamente tenemos que hacer una discusión muy importante, porque sí creo que se llega a estos extremos. Como hemos dicho, no es que no haya indicios de corrupción en la política y en los políticos, como en el caso de Cerrón, pero también es cierto que en el Perú se usa la justicia para hacer política. Igualmente con este tema, no podemos decir que no hayan organizaciones que lamentablemente, además siendo, digamos, emprendimientos particulares, no terminen siendo tapaderas de actividades delictivas. Pero acá hay un problema más de fondo con los partidos políticos, ¿no? Con cómo hemos imaginado los partidos políticos y cómo se ha ido cada vez más cortándole, digamos, las uñas y los dientes a las leyes que tratan de construir o de facilitar que la construcción de partidos serios, ¿no? Institucionales. Una pregunta, como decía yo al comienzo, medio deportiva, ¿no? Le hacen encuestas a los chicos en la calle y le dicen, mañana, porque la encuesta fue ayer, mañana juegan Perú y Argentina, en el Nacional, en Lima, etcétera, etcétera. Si Messi hace un gol, ¿vas a celebrar? Sí, yo soy Messi. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Porque no fue un chico, fueron varios y en distintos lugares de Lima. Sí, bueno, ¿Cómo podemos procesar eso? Yo creo que no solamente pasa en el Perú, ¿no? Hay un desencanto de la gente, de la ciudadanía, con su país, con lo que nos ofrece como futuro. ¿Has visto estas cifras que hablan de cuánta gente migraría y ya no volvería más al Perú? ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a eso? Yo creo que cada vez menos... ¿Por qué no nos identificamos con nuestra patria? Porque nuestra patria, por quienes la dirigen, no nos está ofreciendo ninguna visión de futuro, ¿no? Entonces todo vale, y además nos han vendido esa idea de todo vale solo el éxito, el éxito vale por sí mismo, y no hay un horizonte de futuro, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. O sea, yo te digo, en lo personal, por ejemplo, ¿no? Yo obviamente siempre he respaldado a la selección, ¿no? Pero hacerle propaganda a Keiko Fujimori, abrazarse con Dina Boluarte como si no pasara nada, a mí sinceramente no me genera absolutamente nada y no me identifico con eso, no puedo identificarme con eso. Nos queda un minuto. Nuestro Sur es una entidad, una organización que está desarrollando un concurso. Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, muy brevemente, y te agradezco mucho esta oportunidad. Efectivamente, Nuestro Sur es un espacio, una institución que hemos generado hace ya un tiempo, ¿no? Que busca generar reflexión y formación Nada política. Tiene que ver con Nuevo Perú. No. Es una institución autónoma, ¿no? Es una asociación sin fines de lucro y lo que buscamos, sin embargo, es no perder el filo político, ¿no? O sea, una cosa es el partido y otra cosa son otros espacios. Entonces, este es un espacio de reflexión y de acción política y ciudadana, y lo que estamos lanzando es un concurso que se llama 200-200 a propósito de los 200 años de nuestra independencia, pero además la idea de pedir y de convocar a que la ciudadanía pueda escribir textos breves de 200 palabras sobre determinados temas que nos ayuden a discutir nuestro país en este momento tan crítico, ¿no? En un momento podría ser el deporte, por ejemplo. Claro que sí. Pero en este caso lo que estamos pidiendo es que escriban sobre el racismo, experiencias sobre el racismo, cuentos, poemas. Está abierto a todo el mundo, hay 3 categorías, una para menores de 18 años, otra para entre 18 y 65 y otra de 65 a más años. Son 3 categorías y además tenemos un jurado muy interesante. Está Roger Rumril, que acaba de ganar un premio, ¿no? Casa de la Literatura de este año, Gloria Cáceres, que también es una profesora, ¿no? Y escritora quechua, y Nelson Manrique, sociólogo, historiador muy importante. Entonces estamos muy entusiasmados. ¿Cuándo se lleva la evaluación? Sí, les digo esto, ¿no? Lo que pueden hacer para participar es inscribirse. Hay un formulario en la página web de Nuestro Sur, que es nuestrosur.pe.
Y es desde el 9 de octubre hasta el 29 de octubre que pueden subir sus propuestas y luego hasta el 20 de noviembre. El 20 de noviembre vamos a anunciar a los ganadores, ¿no? Entonces les invitamos de verdad a todos a que se animen a escribir y ojalá pongamos sobre la mesa y sobre el tapete este problema tan terrible. Viste, hablando del deporte, lo que hizo este entrenador de la sub-17 de futsal, que le dijo a este muchacho, no, bueno, ya aguántate, tú eres negro, pues si te toca ser negro, piña, mala suerte, ¿no? Como si ser negro fuera una maldición, ¿no? Y bueno, esas cosas las vivimos todos los días. Álvaro, ha sido muy amable, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti. Muy gentil, Álvaro. Ha sido Álvaro Campana, vamos de inmediato a la pausa y regresamos con el ingeniero Richard Arce.